Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de retorno en nuestro programa y en esta oportunidad, en nuestro último bloque, tenemos como invitado al candidato por el partido Orden de Antero Flores Arauz. Nos estamos refiriendo a Eric Kecklin. Él tiene 25 años, dicho sea de paso, es el candidato más joven, tiene estudios de economía y está en nuestro programa para hablar precisamente sobre las propuestas. Eric, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias al público por darme este espacio para poder escuchar nuestras propuestas. Un economista en el partido Orden de Antero Flores Arauz. Así es, economista y musicólogo también. El arte y la cultura y la economía. Vamos a conversar un poquito sobre la parte de las propuestas que tienes. Como dicho sea de paso, eres el candidato más joven del... Así es, evidentemente el más joven. ¿Por qué el país tendría que votar por Eric? Bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad la edad podría causar un poco de desconfianza en el electorado. Sin embargo, he tenido la oportunidad de poder estudiar y poder trabajar en un tiempo bastante corto. La oportunidad de poder estudiar en muchos países, en diversos continentes, y también la oportunidad de trabajar. Y creo que ha sido una experiencia enriquecedora, sobre todo porque he trabajado para diferentes organismos del Estado, ya sea en el Perú, cuando trabajé para el Ministerio de Educación a través de una empresa privada, o cuando trabajé para el Banco Central de Reserva de Israel, cuando viví en Jerusalén, y también trabajé para un Estado completamente distinto. Y creo que a través al ver diferentes realidades, eso me ha nutrido y me ha dado una experiencia única para poder quizás centrar un poco a la realidad peruana con una profundidad distinta. Del mismo modo, creo que le da como decían muchos escritores peruanos, entre ellos Ribagüero, le da cierta frescura a lo que es el pensamiento y sobre todo creo que podría atribuir de una manera distinta a la de muchos políticos, sobre todo para poder representar a la juventud, que creo que en los últimos años se ha visto completamente desprestigiada. Creo que la ley Pulpín es un ejemplo de cómo el Estado ha dejado a los jóvenes de lado en los últimos años. Yo creo que el Estado debería ver en la juventud más bien el progreso y el futuro, una forma de poder avanzar. Correcto. Eric, Antero Flores Arauz es un político cuajado, con experiencia, que ha estado en la política por muchos años, digamos así. La experiencia y la juventud se juntan. ¿Por qué Antero Flores Arauz confía en Eric? Bueno, yo Antero he tenido el privilegio de conocerlo hace mucho tiempo, de haberlo entrevistado. También he tenido el privilegio de conocerlo de manera más íntima y de ayudarlo a desarrollar su plan de gobierno. Creo que le gustaron mis políticas económicas, mis políticas laborales, mis propuestas de políticas públicas. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de historia, hemos hablado de lo que es la realidad nacional. Y creo que le ha gustado lo que tenía para ofrecer. Creo que él vio en mí una persona que quizás pueda representar a los jóvenes del Perú, que pueda ser una nueva alternativa justamente a este cambio generacional del que estamos hablando. ¿Cuáles son las principales propuestas a los jóvenes precisamente? Bueno, en primer lugar, creo que el tema del empleo es muy importante. Creo que en el Perú existe un desempleo bastante grande en la gente joven. Los jóvenes representan el mayor porcentaje dentro del sector informal y al mismo tiempo los jóvenes quieren pertenecer al sector formal, quieren tener una mejor calidad de vida, quieren poder entrar al mercado, no solamente al mercado nacional, sino al mercado global. Hay que tener en consideración de que el mundo cada vez se está abriendo más y los jóvenes, que hoy día son jóvenes... Pero ¿cómo dar esas oportunidades, Eric? A eso voy. Yo creo que el Estado ha desprestigiado a los jóvenes. Creo que la ley Pulpín y lo que se ha dado en los últimos años es un claro ejemplo. Yo creo que a través de diferentes leyes que un congresista puede promulgar y el Estado puede ejercer, podríamos cambiar las reglas de juego para los jóvenes. Le voy a dar un ejemplo muy claro y esa es una de las propuestas principales que han sido una de mis contribuciones al plan de gobierno. Digamos, lo vamos a poner en términos bastante simples para que todos más o menos se puedan dar una idea generalizada de lo que quiero proponer. Si las empresas tienen que deducir más por los jóvenes, es decir, yo deduzco el doble por un joven, digamos que un joven que gana 1.000 soles al mes. Yo contrato un joven, pero digo que gana 2.000. Haciendo eso me ahorro
100, 150 soles y le doy la oportunidad al joven de que gane igual que todos mis otros empleados que ganan 1000 soles. Ahora, yo como empresa, contratando jóvenes, me estoy ahorrando un 10% de cada joven que contrato. Esto no es lo que el Estado, digamos, del presidente Humala proponía, que es decir, los jóvenes van a asumir los costos, o la empresa va a asumir los costos, como era antes. No, ahora nadie está asumiendo costos. Lo que está sucediendo es que menos dinero está yendo al Estado a través de impuestos, pero eso flexibiliza la economía, da mayor poder adquisitivo a los jóvenes y también da, digamos que las empresas pueden ahorrar ese dinero para poder contratar más jóvenes o, digamos, impulsar. ¿Cómo mejorar el sueldo, el sueldo básico, que en realidad es insuficiente para los El sueldo jóvenes? básico es insuficiente, definitivamente. Yo creo que en el Perú debemos elevar el sueldo mínimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues debemos poner nuevas regulaciones. Yo creo que en el sector privado, el Estado tiene que asumir esas regulaciones y creo que el sector público debería asumir un rol en la contratación de gente joven y con sueldos más altos. Yo creo ¿Cómo manejar también el tema de la delincuencia juvenil? Eric, en realidad vivimos en un país bastante inseguro, donde en realidad la seguridad ha llegado al índice de llegar a tener una tremenda preocupación por el país. ¿Cómo? Bueno, yo le voy a decir apoyar en esta parte, ¿no? La razón por la cual me estoy postulando al Congreso es por el tema de la educación. Yo soy un ferviente creyente de la educación. He dedicado gran parte de mi vida a la educación y quiero luchar por la educación en el Perú porque yo creo que eso es lo que nos retrasa. ¿Estás de acuerdo con el presupuesto que se ha destinado? No estoy de acuerdo. Yo creo que el presupuesto debería ser muchísimo más alto. Y si digo eso... ¿Y es el más bajo en América Latina? Sí. Si digo eso en televisión, quizás van a decir que estoy loco por decir esto, pero yo creo que en el Perú deberíamos empezar por subir el presupuesto al 10%, obviamente hacer una reforma general del sector educativo, quizás contratar gente de distintos países que han revolucionado su sistema y han salido de la pobreza a través de la educación. Y no son pocos los casos, son muchísimos. El caso más representativo quizás es el de Islandia, un país que estaba en la pobreza, uno de los países más pobres en el mundo, digamos hace 40, 50 años, así puntuales, y digamos respecto a la año por educación? año ellos empezaron gastando el 12%, 10% de su PBI. ¿Por qué en el Perú nos tenemos que quedar en el 3% cuando somos un país en el que todavía tenemos uno de los índices más altos de personas analfabetas? Tenemos personas tenemos jóvenes que quieren estudiar, pero el Estado no les da las facilidades. Pero Eric, el tema de la educación es un tema muy amplio, muy grande. Queremos sintetizar. ¿Qué es lo primero que harías por la educación? A ti te preocupa mucho la educación. ¿Por qué? ¿Por dónde empezarías con la educación? Bueno, yo le voy a decir por dónde. Estaba hablando de cómo el mundo cada vez está más interconectado y que cada vez las oportunidades laborales para los jóvenes peruanos van a ser más grandes siempre y cuando el Estado pueda asumir un rol que le pueda dar la capacidad a estos jóvenes de poder enfrentarse al mercado mundial. Ya no es el mercado nacional, ¿no es así? Yo creo que debemos empezar cambiando nuestro sistema educativo. No es posible de que en el Perú en Lima existan universidades públicas que los pueda contar con los dedos de mi mano y que se especifiquen en solamente algunas carreras. Ahora, mire, yo le voy a explicar por qué la educación en Estados Unidos, por ejemplo, es tan fuerte. Porque existe la investigación. En las universidades peruanas no estamos dedicando los suficientes recursos a lo que es el sector, digamos, a todo lo que es la investigación. Si los jóvenes comienzan a tener los suficientes recursos para poder investigar, eso ya nos pone, digamos, en un escalón más alto que cualquier ¿Estás de otro acuerdo país. con la SUNEDU? Con la SUNEDU, bueno, creo que la SUNEDU hay muchos aspectos en los que tenemos que trabajar, tenemos que reformar lo que la SUNEDU está proponiendo y creo que justamente esta reforma educativa que estoy planteando. También no solamente creo que deberían haber más escuelas públicas, más universidades públicas, creo que también deberían haber academias. Pero no estamos en el ranking, Eric. No estamos en el ranking, solamente una de las universidades y eso, la UPC. No estamos en el ranking porque, bueno, la UniPC es una universidad privada, pero yo le voy a hacer recordar algo. Hace 100 años, el Perú tenía muchas de las mejores universidades públicas, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, como era la San Marcos. ¿Por qué no podemos regresar a eso? Yo creo que sí podemos. Lo que necesitamos es una reforma educativa que vaya desde abajo.
yo creo que el Estado debe cumplir más roles, como le decía hace un momento. Ahora no solamente existen las carreras generalizadas, que es lo que ofrecen las universidades peruanas. ¿Por qué un universitario no puede estudiar, digamos, una carrera que se enfoque exclusivamente en lo que es la comunicación virtual? Eso ya existe en muchos lugares del mundo. ¿O por qué alguien no puede estudiar, digamos, cirugía virtual para que digamos, un cirujano excelente, como hay muchos en el Perú, puede operar a alguien que esté en la China a través de un formato que es tecnológico que se llama el Da Vinci sin tener que viajar hasta la China para hacer la operación? Esa es la realidad que estamos viendo ahora. No podemos seguir bajo la ilusión de que todavía las básicas carreras, la currícula básica que el Estado tiene, que eso fue creo que el mayor error del fujimorismo, básicamente poner estándares académicos para todos los colegios públicos y rebajarnos a solamente algunos cursos. Creo que debemos especializarnos en la investigación ante todo, y en segundo lugar en lo que es la especialización, y eso también cuenta carreras interdisciplinarias. Alguien que puede estudiar petroquímica, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado respecto a los empleos de las últimas carreras y ha manifestado que en realidad el Perú está lleno de profesionales, de abogados, de médicos, de arquitectos. El Perú lo que necesita es técnicos. Y todos tienen la misma currícula, todos han seguido los mismos cursos. Lo que necesitamos, como vuelvo a decirlo, no solamente son técnicos, que sí necesitamos técnicos, y esa es una labor que el Estado debe crear a través de institutos técnicos públicos. Pero también debemos cambiar la currícula universitaria y crear nuevas carreras especializadas, como le decía, como la petroquímica, como lo que es carreras específicas en la minería, carreras que puedan hacer de que los peruanos sean especializados y no tengamos que contratar técnicos de afuera para que vengan a ver nuestros temas mineros, para que vengan a ver nuestros temas de desarrollo urbano, es decir, para que nosotros estemos a la vanguardia de lo que es el progreso, no solamente tecnológico, sino educativo, y podamos ser un país del primer mundo. Pero siempre y cuando sigamos con la misma currícula, los mismos cursos, y sigamos digamos en el mismo camino que vamos en las últimas décadas, jamás vamos a llegar, nos vamos a atrasar, y la globalización cada día avanza más rápido. Y yo creo que los jóvenes entienden eso muchísimo más que el presidente Humala y los demás que están en el gobierno. El tiempo nos está ganando, Eric, pero puntualmente, ¿cuál es la opinión que tiene sobre Julio Guzmán? Sobre Julio Guzmán, yo creo que Julio Guzmán es una persona que se ha contradecido mucho. Yo creo que un candidato, ya sea al Congreso o a la presidencia, tiene que establecer las cosas, tiene que decir si está a favor de la unión civil, tiene que decir si está si está a favor de diferentes medidas, tiene que ser claro con las personas que donan a su campaña. ¿Cómo es posible que a una persona que le vamos a dedicar, le vamos a dar en sus manos el poder económico de 30 millones de personas, no nos pueda decir quiénes están colaborando a su campaña? Eso ya es un poco, digamos, eso ya es un poco oscuro. Yo más bien preferiría no tocar esos temas porque he venido a exponer mis propuestas y no a hablar mal de nadie. Yo creo que esto debe ser una carrera limpia y dejar de lado esa política cochina que vamos trayendo en los últimos 20 y 30 años, que se trata de atacar, de patear por atrás a los otros candidatos. Más bien somos una nación, los partidos políticos están para trabajar como democracia y trabajar juntos por el progreso del Perú. Sin el ánimo de atacar a nadie, lo importante es dar opiniones y puntos de vista de manera respetuosa, ¿no? Yo creo en la transparencia, y creo que las ideas de un candidato deben ser claras y con la verdad, y no deben cambiar. Yo creo que un candidato fuera de lo que piensen sus colaboradores económicos o la ideología de su partido, tiene que ser claro con sus ideales, y creo que eso es lo que el Perú quiere escuchar. No quiere escuchar a candidatos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Yo creo que el Perú ya está preparado para candidatos serios que digan las cosas como son. La población quiere saber las cosas como son y quiere saber cómo vamos a llegar al bicentenario. Eric, ¿qué le dirías a todos los peruanos? A la juventud sobre todo. Bueno, yo le diré a la juventud que es tiempo de mirar hacia el progreso, mirar hacia el futuro, y quizás darle una oportunidad a jóvenes que no entran a la política porque tienen algunas empresas y quieren beneficiar a sus empresas privadas o, digamos, conseguir, algunas ventajas que te da el poder, sino gente que está preparada para hacer un cambio y sobre todo dedicar su labor a representar a la juventud. Yo quiero representar a la juventud, quiero que los jóvenes tengan una buena educación y tengan más oportunidades laborales, y que no haya un Estado corrupto o un Estado inseguro que más bien les ponga trabas, costos, y que quiera desbeneficiar las condiciones laborales que podrían tener los jóvenes. Yo creo que la juventud es el futuro.
Yo creo que de acá a 20, 30 años, gente de mi edad va a estar guiando el camino del Perú y creo que debemos trabajar todos como jóvenes para un futuro y un progreso común, inclusivo, para todos los peruanos. Eri, te agradecemos por la deferencia que ha tenido en la entrevista. Muchas gracias. Amigos televidentes, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y queremos anunciar a nuestros televidentes y pedir la disculpa del caso, toda vez que el candidato, nuestro invitado, Manuel Dangmer, nos ha llamado y se ha disculpado con la producción de nuestro programa. De igual manera, la próxima semana lo estaremos teniendo también a él y lo estaremos teniendo también a Jean Paul Estrada. Amigos televidentes, ya nos vamos retirando. Permiso. Muy buenas tardes.